¿Y si el verdadero cambio en África no viniera de la democracia, sino de un líder militar inesperado? Durante décadas, Occidente ha repetido que los gobiernos militares en África solo traen caos y brutalidad. Esta visión es tan dominante que pocos se atreven a imaginar otra alternativa. ¿Y si un líder militar pudiera ser la esperanza que África necesita? El caso de Burkina Faso desafía esa creencia. Allí, el presidente Ibrahim Traoré está logrando lo que muchas democracias civiles, incluso con apoyo extranjero, jamás consiguieron: devolver dignidad, seguridad y control de los recursos a su pueblo. Mientras Occidente se aferra a sus prejuicios, Traoré enfrenta tanto a los terroristas como a los intereses foráneos que han saqueado África durante generaciones. ¿Por qué seguimos creyendo que solo la democracia civil puede traer progreso? ¿No importa más la integridad del líder y su voluntad de proteger a su nación? Si ignoramos otras formas de liderazgo, corremos el riesgo de perpetuar la pobreza y el saqueo, condenando a millones a la desesperanza. Es momento de mirar a África con ojos nuevos. La historia reciente de Burkina Faso podría cambiar todo lo que creíamos posible. Pero, ¿cómo llegó Traoré al poder y qué lo diferencia de otros líderes militares africanos? Para entenderlo, debemos retroceder y observar el contexto que hizo posible su ascenso. Durante décadas, África ha sido encasillada por golpes de Estado, corrupción y líderes impuestos. Desde Occidente, los gobiernos militares africanos suelen verse como sinónimo de caos, inestabilidad y abuso. Esta imagen se sostiene por la historia reciente. Dictaduras devastaron la confianza de sus pueblos y dejaron heridas profundas en la región. Pero este estigma tiene raíces concretas. Antes de la llegada de Ibrahim Traoré, Burkina Faso era el retrato de todo lo que podía fallar. Una sucesión interminable de presidentes civiles y militares, muchos de ellos envueltos en escándalos, saqueando los recursos nacionales y prometiendo cambios que nunca llegaron. El pueblo, cansado de ser utilizado y traicionado, vivía entre el miedo y la resignación, atrapado por la inseguridad y una economía estancada. Para entender mejor la magnitud de este problema, podemos mirar a otras naciones africanas que han experimentado ciclos similares. Por ejemplo, Nigeria y Sudán han atravesado repetidos golpes y contragolpes de Estado, cada uno prometiendo una nueva era de prosperidad y cada uno terminando, casi siempre, en más corrupción y desconfianza social. En cada caso, la población se convierte en rehén de intereses cruzados, donde las palabras democracia y soberanía pierden su sentido ante la realidad del saqueo y la inseguridad. Mientras tanto, fuera del continente, los prejuicios se volvían dogma. Para la mayoría de los líderes internacionales, cualquier gobierno militar en África era un retroceso peligroso, una amenaza a la democracia y a la estabilidad global. Las sanciones y la marginación económica se aplicaban casi por reflejo, sin analizar el contexto real o las razones detrás de cada golpe. Sin embargo, la llegada de Ibrahim Traoré representa una fractura en ese ciclo. Desde su primer día, Traoré impulsó recortes a los privilegios de la élite, dirigió inversiones hacia el desarrollo local y optó por la transparencia ante la población. Su figura encarna disciplina militar, pero también un compromiso poco habitual con la justicia social y la soberanía, algo que ni los regímenes civiles ni los militares anteriores alcanzaron. Este giro desafía tanto el relato occidental como las expectativas internas. La reputación de toda África está en la balanza. Repetir los viejos errores podría condenar a millones a décadas más de pobreza y violencia. Atreverse a cambiar y apostar por líderes íntegros podría ser la llave de un futuro autónomo y próspero. Pero el mayor reto para Traoré no llegaría del exterior, sino del corazón mismo de Burkina Faso. ¿Qué ocurrió en Bartolago y qué amenaza insospechada surgió desde adentro? Bartolago fue el escenario donde se puso a prueba la promesa de un nuevo liderazgo. Allí, lo que parecía una simple revuelta reveló una amenaza mucho mayor. El peor enemigo de Burkina Faso no llegó desde el exterior, sino que surgió desde dentro. Sus propias élites,
aliadas con intereses extranjeros, decidieron traicionar al pueblo para proteger sus privilegios. Todo comenzó en Bartolago, una ciudad estratégica y el último muro defensivo entre los grupos terroristas y la capital, Argedugu. Más de 300 personas murieron en un ataque brutal que sacudió a la nación hasta sus cimientos. El dolor era inmenso, pero el mensaje era aún más inquietante. Si caía Bartolago, caía la esperanza de resistir. En un primer momento, la tragedia se atribuyó a extremistas. Sin embargo, la verdad emergió rápidamente. El ataque solo fue posible gracias a una traición interna. Políticos, militares y empresarios, en complicidad con potencias occidentales, habían abierto la puerta al desastre. Las investigaciones destaparon una red oculta de conspiradores, figuras influyentes del gobierno, magnates y actores de la sociedad civil. Su objetivo era claro: desestabilizar el país, sembrar el caos y recuperar el control, sin importar cuántas vidas inocentes costara ese regreso al poder. En el centro de la conspiración estaba Paul-Henri Damiba, el expresidente exiliado. Desde las sombras, Damiba tejía su estrategia: sembrar miedo, debilitar a su sucesor y presentarse como el salvador necesario. No estaba solo. Antiguos aliados políticos y militares, enriquecidos bajo su régimen, lo respaldaban desde lejos. Estos conspiradores, habituados al lujo y ajenos al sufrimiento común, movían los hilos con frialdad. Cuando el caos se apoderó de Bartolago, manipularon el dolor colectivo para difundir su narrativa: que solo el viejo sistema civil podía salvar al país, aunque ese sistema solo sirviera a sus intereses. El efecto fue devastador. Bartolago y sus alrededores se sumieron en días de terror, dominados por rumores, sospechas y enfrentamientos. El miedo detuvo la economía, las escuelas cerraron y cientos de familias huyeron. Los conspiradores utilizaron este sufrimiento como un arma política, erosionando la legitimidad del nuevo gobierno y abriendo la puerta a la intervención extranjera. En ese momento, la seguridad nacional colgaba de un hilo. Miles de vidas estaban en peligro, y el destino del país entero parecía estar a merced de corruptos y potencias externas. Nunca antes la soberanía de Burkina Faso y el control de sus recursos habían estado tan amenazados. ¿Te imaginas una situación similar en otro país? Recordemos el caso de Malí, donde las fuerzas internas aliadas con intereses externos provocaron una crisis que todavía afecta a millones. Es una historia que se repite y que en Burkina Faso se ha convertido en una advertencia para quienes creen que la estabilidad solo puede venir de afuera. Pero mientras el caos se extendía, una pregunta crucial surgió entre la población. ¿Cómo respondería Ibrahim Traoré? ¿Lograría romper el ciclo de traiciones y liderar al país hacia un futuro diferente? En los días siguientes, todas las miradas se posaron en Traoré. Sus acciones determinarían si Burkina Faso seguiría el camino de la sumisión o de la autodeterminación. Cuando todo parecía perdido, Traoré eligió no esconderse. Se dirigió directamente al epicentro del dolor para inspirar a su pueblo, dispuesto a enfrentar el miedo cara a cara. Solo unos pocos días después del brutal ataque en Bartolago, Ibrahim Traoré tomó una decisión que muy pocos se habrían atrevido a considerar. En vez de refugiarse tras los muros de su despacho, viajó personalmente a Bartolago, el lugar que se había convertido en símbolo de sufrimiento y traición para toda la nación. Su visita no fue un simple acto político, fue un gesto cargado de humanidad y coraje, una promesa silenciosa de que el presidente sentía el dolor de su pueblo y compartía su esperanza. A su llegada, soldados todavía conmocionados y civiles aterrados lo recibieron con miradas incrédulas. Traoré no recurrió a discursos grandilocuentes. Habló con palabras sencillas y determinación serena. Les recordó que la auténtica fuerza de Burkina Faso no reside en sus armas, sino en la unidad y la dignidad de su gente. Juró que la sangre derramada no quedaría impune, que la traición sería enfrentada con justicia y que juntos reconstruirían Bartolago y todo el país. Ese instante encendió una chispa inesperada.
Lo que antes era solo dolor, se transformó en un renacimiento de orgullo nacional. Multitudes salieron espontáneamente a las calles, no solo en Bartolago, sino en decenas de ciudades, exigiendo a viva voz que Traoré continúe al mando. Manifestaciones masivas, impensables tan solo semanas antes, llenaron la historia reciente de un fervor que ningún político tradicional había inspirado en décadas de promesas rotas. Sin embargo, este fenómeno fue silenciado por los grandes medios occidentales. Mientras en África nacía una ola auténtica de esperanza, en los periódicos y noticieros extranjeros solo se percibía desconfianza o silencio total. El contraste era brutal. Afuera se insistía en hablar de golpes y dictaduras, mientras dentro de Burkina Faso, la gente veía, por primera vez en mucho tiempo, a un líder dispuesto a arriesgarlo todo junto a su pueblo. Este tipo de silencio mediático no es nuevo. A lo largo de la historia, movimientos de cambio genuino en el mundo han sido ignorados por los medios internacionales si no encajan en la narrativa dominante. Ocurrió en tiempos de la independencia de la India, cuando Occidente minimizaba la figura de Gandhi y el clamor popular. Ocurrió en los años de la Revolución Mexicana, donde el sufrimiento y la lucha por la tierra fueron presentados con sesgo. Así, la historia se repite en Burkina Faso. Pero este momento histórico es también un filo peligroso. Si se deja pasar la oportunidad de cambiar la forma de gobernar, no solo Burkina Faso, sino todo el continente africano, podría quedar atado a más décadas de inestabilidad y dependencia. Traoré no pelea únicamente contra enemigos armados, sino contra la inercia de un sistema que siempre ha beneficiado a los mismos de siempre. ¿Por qué la gente le confía tanto? ¿Cuáles son los logros tangibles que explican este apoyo inédito? Es hora de analizar el modelo que Traoré propone para el futuro y cómo está reescribiendo las reglas del juego en toda África. Veamos ahora en detalle cuáles son los pilares de la visión de Traoré. ¿Está su liderazgo marcando realmente un antes y un después para Burkina Faso y el continente? Mientras otros solo prometen, Traoré transforma. Bajo su liderazgo, Burkina Faso vive una revolución palpable que desafía todas las expectativas. En agricultura, Traoré ha logrado lo que antes parecía imposible. Por primera vez en muchas décadas, el país cosecha trigo en cantidades suficientes y ha apostado por maquinaria moderna, reduciendo la dependencia de importaciones. Tierras antes desatendidas ahora alimentan a millones de familias burkinesas, marcando un antes y un después en la seguridad alimentaria nacional. Recordemos que, históricamente, países como Etiopía y Sudán han sufrido hambrunas devastadoras, en parte por depender de la ayuda exterior y no tener control sobre sus propios recursos agrícolas. El caso de Burkina Faso, al apostar por la autosuficiencia, se convierte en un ejemplo concreto de cómo un liderazgo decidido puede transformar realidades. La minería, que durante años estuvo controlada por intereses extranjeros, es otro frente de cambio radical. Traoré inauguró la primera refinería nacional de oro y prohibió la exportación de minerales sin procesar, priorizando el desarrollo local. Esta estrategia abrió miles de empleos y permitió que las riquezas del subsuelo beneficiaran directamente al pueblo, fortaleciendo las cuentas públicas y el orgullo nacional. Este modelo recuerda a lo sucedido en Chile en los años 70, cuando el país decidió nacionalizar el cobre bajo el gobierno de Salvador Allende, enfrentando presiones internacionales, pero logrando que las ganancias de sus recursos naturales empezaran a beneficiar a la sociedad chilena. Burkina Faso, al seguir este camino, desafía a los poderes externos y apuesta por la soberanía económica. En la administración, el ejemplo empieza desde arriba. Traoré redujo drásticamente el salario de los funcionarios y renunció a cualquier sueldo presidencial, destinando esos fondos a proyectos sociales y de desarrollo. Esta decisión inédita ha resucitado la confianza ciudadana, mostrando que el poder puede servir a la gente, no al revés. Esto tiene paralelos históricos en el liderazgo de José Mujica en Uruguay, quien al asumir la presidencia vivió modestamente y donó la mayor parte de su salario a causas sociales. Ese tipo de ejemplo, aunque poco frecuente, tiene un impacto profundo en la percepción pública y en la legitimidad del gobierno.
La seguridad nacional también se ha convertido en prioridad máxima. Burkina Faso se integró en la Alianza del Sahel y selló alianzas con Rusia, mejorando sustancialmente el entrenamiento y equipamiento de sus fuerzas. Gracias a estas políticas, regiones antes devastadas por la violencia comienzan a respirar en paz. En la práctica, esto se traduce en una reducción significativa de ataques terroristas en regiones clave. Por ejemplo, informes recientes muestran que en la provincia de Soum, donde el año pasado se registraban ataques semanales, la presencia militar y la cooperación con aliados extranjeros han devuelto la calma y permitido la reapertura de escuelas y hospitales. Hoy, la comunidad internacional reconoce el cambio. Burkina Faso se perfila entre los países mejor gobernados del continente africano. Traoré y su equipo están sentando las bases de un nuevo paradigma, donde la soberanía, la autosuficiencia y la dignidad popular ocupan el centro de la agenda. Aquí no solo se juegan políticas, sino la vida y el futuro de millones. Burkina Faso apuesta por una África que se pertenece a sí misma y no a poderes externos. Pero, ¿cómo reacciona Occidente ante este giro inesperado? Las respuestas no tardan en llegar, desatando nuevos desafíos en el escenario internacional. Al ver que Burkina Faso comienza a prosperar bajo un modelo propio, algunos países occidentales han intensificado la presión económica y mediática. Se han congelado fondos de cooperación, se han emitido comunicados de advertencia y se han promovido campañas de desprestigio contra el gobierno de Traoré en grandes medios internacionales. Un ejemplo de esto ocurrió en la década pasada con el caso de Libia, donde la presión internacional culminó en una intervención militar que destruyó el tejido social y económico del país. Esta vez, sin embargo, el pueblo burkinés parece más consciente y menos dispuesto a dejarse manipular. Tal vez ha llegado la hora de dejar de imitar modelos ajenos y empezar a confiar en líderes que entregan resultados tangibles. ¿Por qué seguir creyendo que solo la democracia al estilo occidental puede rescatar a los países africanos, cuando tras décadas de intentos solo se han multiplicado la corrupción, la pobreza y la violencia? En Burkina Faso, la experiencia de Ibrahim Traoré demuestra que lo esencial no es el sistema, sino el coraje, la integridad y el compromiso del líder para enfrentar desafíos enormes y defender el bienestar colectivo. Para ilustrar este punto, basta ver los resultados de las elecciones en muchos países africanos, donde después de cada ciclo electoral, las promesas de desarrollo quedan en el aire y la situación de los más vulnerables apenas cambia. La diferencia radica en la voluntad de actuar, no en la etiqueta política. Insistir en el viejo dogma occidental solo perpetúa el sufrimiento y la dependencia de millones de personas. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el miedo a lo diferente nos impida explorar caminos propios, aunque esos caminos puedan devolverle dignidad y control de sus recursos a África? Hoy, la estabilidad y el progreso en Burkina Faso no dependen de etiquetas importadas, sino de hechos concretos. Más seguridad, inversiones en educación, salud y economía, y una política de puertas abiertas para quienes buscan el bien común, sin importar procedencia o ideología. Para que este modelo prospere y se replique, es necesario romper el círculo de prejuicios y atreverse a mirar más allá de las apariencias. De hecho, existen pasos prácticos que cualquier país africano puede considerar si quiere seguir el ejemplo de Burkina Faso. Primero, priorizar la soberanía sobre los recursos naturales, asegurando que las ganancias de la minería, la agricultura y la industria beneficien directamente al pueblo. Segundo, invertir en educación y salud como pilares del desarrollo, garantizando acceso universal y gratuito y combatiendo la desigualdad desde la raíz. Tercero, fomentar la transparencia en la administración pública, con auditorías regulares y mecanismos de rendición de cuentas que involucren a la sociedad civil. Cuarto, diversificar las alianzas internacionales, buscando socios estratégicos más allá de los tradicionales, para evitar la dependencia de una sola potencia. Quinto, promover el liderazgo basado en el ejemplo, con gobernantes que vivan como el pueblo al que sirven y que demuestren integridad en su vida cotidiana.
¿Estamos listos para dejar de juzgar a los líderes africanos con parámetros impuestos desde fuera? Si el precio de la fidelidad al status quo es toda una vida de explotación y sufrimiento, ¿no merece la pena preguntarse si existe otra vía? Tú, que formas parte de esta audiencia informada, tienes la oportunidad de unirte a un movimiento que desafía la narrativa dominante y apuesta por la autonomía y el cambio real. Cuestiona lo que creías saber sobre democracia y liderazgo en África. Participa en el debate, comparte tu perspectiva y ayúdanos a construir una nueva visión para el continente. Porque el futuro de África no lo dictan fórmulas foráneas, sino la capacidad de sus pueblos para crear alternativas propias, dignas y soberanas. En última instancia, la historia de Burkina Faso y el liderazgo de Ibrahim Traoré nos enseñan que los cambios verdaderos no siempre siguen el guión esperado. A veces, la esperanza surge de los lugares menos pensados y de líderes que se atreven a romper con el pasado. Solo si tenemos el valor de mirar más allá de los prejuicios y apoyar a quienes luchan por el bien común, África podrá finalmente escribir su propio destino.